a ver cómo viene la mano, oportunidades de trabajo y progreso para nuestros hijos y nuestros nietos. Y estas semanas están pasando muchas cosas en el mundo. ¿Cómo las priorizarías, Jorge Saad? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Qué difícil priorizar un mundo tan complejo, tan dinámico, que están sucediendo tantas cosas, que están cambiando paradigmas. Yo lo conceptualizaría. Primero, creo que hoy día hay un cuestionamiento a la globalización, sobre todo en los países desarrollados, muy importante, y de eso derivan una serie de situaciones como un mayor apoyo al proteccionismo, un mayor foco de los presidentes en la situación interna de los países. Después tenemos todo un tema de la baja en la legitimidad de las instituciones, y ahí está relacionado directamente con el fenómeno de la corrupción, que ha ido generando una desconfianza en las instituciones públicas y que se refleja de una manera muy nítida en lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Es cosa de ver Perú, Centroamérica, con las recientes elecciones de Honduras y otro tipo de situaciones, lo que en menor medida ocurrió en Chile en los últimos años. Y finalmente vemos el reperfilamiento de China y posiblemente su mayor liderazgo global desplazando a Estados Unidos, cosa que no se produce en el corto plazo, pero que puede haber una tendencia en el mediano plazo. Yo diría que en esos tres grandes ejes se está moviendo el mundo y de los cuales derivan una serie de temáticas que vamos viendo todos los días. Partamos por China. Acaba de terminar una reunión donde la prensa tuvo acceso muy limitado. El Politburó, los 25 miembros, determinaron generar un debate amplio de líderes de muchas instituciones chinas. No tuvo acceso a la prensa para ver cómo se implementan las resoluciones del Congreso reciente del Partido Comunista Chino. Nosotros aquí en el programa majaderamente decimos siempre, tenemos que ser expertos no solamente en la economía china, sino en la forma en que el Comité Permanente de 7, el Politburó de 25, toma decisiones, porque es una economía capitalista administrada por una élite del Partido Comunista de 86 millones de militantes, de una Asamblea Nacional de 2.600, un Comité Central de 300, por dar números gruesos, pero al final la cosa termina en un Comité Permanente de 7, donde naturalmente Xi Jinping, presidente, y Li Keqiang, primer ministro, son los que tienen el grueso de las decisiones. Pero nosotros tenemos que saber todo lo que pasa ahí, porque conversábamos el otro día con Juan Carlos Guajardo de Plus Mining. ¿Cuánto cobre se va a usar en la ruta de la seda? Bueno, que sea más o menos, determina exactamente lo que va a pasar con nuestra calidad de vida. Y si es que hay más o menos ciudades en el plan quinquenal, en este proceso histórico impresionante de 500 millones de personas saliendo del campo a vivir a la ciudad. Bueno, y la India, que está viviendo un proceso, va a seguir los mismos pasos que China respecto de nosotros. Entonces, partamos con China. Acaba de terminar, como digo, esta reunión bastante reservada, y lo que se ha sabido, seguimos profundizando las reformas, pero queremos crecimiento de más calidad. ¿Qué significa eso? Teniendo presente que nunca en la historia de Chile habíamos dependido tanto de un país y de un producto como China y cobre que nos compra. Como bien tú dices, Cote, China es fundamental para el mundo y para Chile. Es nuestro principal socio comercial. En los últimos 15 años, el comercio de Chile con la zona del Asia-Pacífico, especialmente debido a China, es casi el 50%. Y hace 10, 15 años era alrededor del 40%. Es decir, estamos hablando de una alta dependencia a lo que ocurre con ese país por nuestra exportación de cobre, pero también, ojo, desde luego, las frutas, los alimentos las verduras, van a superar al cobre. Exactamente, los alimentos, el vino, las bebidas alcohólicas, no alcohólicas. Y China tuvo esta convención donde reafirmó el liderazgo del presidente Xi Jinping, que en enero del año pasado, en una situación inédita, fue al Foro Económico Mundial a hablar del libre comercio, de la apertura y de la importancia de defender esos valores en el mundo. Si tú eliminabas la firma, pensabas que eso lo había dicho el presidente de Estados Unidos, tal cual, pero el presidente de China. Luego los distintos expertos y los economistas estiman que la contribución al crecimiento mundial que va a tener China en los próximos 5 a 10 años va a ser el más importante en el mundo. Estamos hablando de una economía de
11, 12 trillions y Estados Unidos una economía de 20 trillions, de tal manera que cuando dicen, no, pero es que China ya no está creciendo al 10% como antes, pero es que es distinto crecer al 10% con una economía de 6 trillions que con una economía el doble. Es más difícil, de tal manera que igual corre la aguja si es que China crece al 6% o India crece al 7%, por decir algo. Por supuesto, y de hecho China hoy día está liderando el proyecto más ambicioso a nivel internacional, que como tú mencionaste es la franja de la ruta y la seda, este One Belt, One Road, que tiene una inversión importante en África, en Europa, pero también en la zona del Asia-Pacífico y por lo tanto en Chile. Luego tenemos que las inversiones de China en Latinoamérica han venido aumentando exponencialmente. Veamos, por ejemplo, en Brasil. Ya no solamente... Brasil-Argentina. Exactamente, ya no solamente Venezuela y Ecuador, que eran países amigos, entre comillas, no, Brasil, Argentina. Pensemos lo que está ocurriendo con la situación de Odebrecht. ¿Quién va a ocupar el espacio de Odebrecht en materia de inversión de infraestructura pública en América Latina? Probablemente va a ser una tremenda oportunidad para China, que con algunos países también va a tener que adaptarse a las reglas que tiene Chile en materia de participación en licitaciones públicas, etcétera. Paréntesis cortísimo. ¿Cómo le ha ido, en tu opinión, a China con esa iniciativa del Banco de Infraestructuras cuando quiso equilibrar la situación de la arquitectura financiera mundial y creó el Banco de Infraestructura? A mí me sorprendió la cantidad de países europeos que se afiliaron al Banco de Infraestructuras chino y le dieron soporte, porque Estados Unidos había planteado ya desde Obama de que no le parecía muy bien. Sin embargo, ha ido ganando adeptos, ahí está, y va a jugar, en mi opinión, va a jugar un rol creciente en el mundo, el Banco de Infraestructura, iniciativa de China. Así es, va a jugar un rol, tiene un tremendo potencial, pero todavía tiene un rol emergente. Pero veamos Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Quizás estamos en presencia de un reordenamiento que va a ir definiendo este siglo y el próximo tiempo con estas nuevas instituciones. Sobre todo con la mirada china, que es muy de largo plazo, naturalmente, y de hecho este Banco de Infraestructura va a ser muy funcional a este megaproyecto de la Franja de la Ruta de la Seda para otorgar financiamiento y cooperación financiera a los países. Ahora, China tiene una amenaza que tiene que mirar, que es su alto nivel de endeudamiento público. Y eso es una bomba de tiempo si no es capaz de controlarla en el mediano plazo. Esa es una decisión política, es una decisión económica, son carriles independientes en la forma que se resuelven los problemas y el sistema de toma de decisiones en China, en tu opinión. Creo que está totalmente interrelacionado, es una decisión tanto política con efectos económicos, porque China en su mayor parte son empresas públicas y los bancos que le prestan a esas empresas públicas son bancos públicos. Por lo tanto, hay un riesgo efectivamente de perder el control cuando un banco es de la misma propiedad que la empresa, es decir, de la República China. Pero esa deuda pública, que hoy día es del orden del 200% del PIB, puede llegar a ser insostenible en el largo plazo y le genera un problema mayor de endeudamiento a ese país. Estamos hablando del Asia-Pacífico, destino fundamental para las oportunidades de trabajo y progreso de nuestros hijos, de nuestros nietos, en la mirada de largo plazo que todo país debiera tener, pero por alguna razón, alguna idiosincrasia hace que nosotros no tengamos la vista puesta en el largo plazo. Quedó de manifiesto en la campaña presidencial, donde prácticamente, salvo el debate que hicieron ustedes en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, no se hablaba del mundo. Una paradoja. Mira, Cote, nosotros cuando organizamos ese debate, Jorge Sad, dijimos, no ha habido ningún debate o foro sobre política exterior en la campaña. ¿Cómo es posible? Teniendo un país tan abierto como Chile, que depende del mundo. Eso tiene distintas razones, creo yo, para explicarlo. Y fue un foro repleto con los representantes entonces de las principales candidaturas en la primera vuelta,
Y hay una agenda interesante en Chile. Ayer, por ejemplo, en el Senado se aprobó el proyecto de modernización de Cancillería. Ahora pasa a la Cámara de Diputados, que crea una subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que organiza la defensa de Chile ante los litigios internacionales, creando un equipo jurídico. Tenemos, recordemos, la Haya en la demanda de salida soberana de la obligación de negociar Chile-Bolivia. Tenemos el río Silala y tenemos otros juicios. Tenemos demandas de inversionistas extranjeros. Entonces tenemos también una agenda de todo lo que es cómo se plantea el servicio exterior chileno frente a lo que se llama la diplomacia pública, la diplomacia digital. Tenemos los temas de política comercial. Chile ya tiene prácticamente todo negociado con el mundo. Hay nuevas iniciativas. Indonesia, ni más ni menos. Indonesia. 250 millones de habitantes. Exactamente. Y cómo Chile también genera una mayor integración de sus esfuerzos de comercio con los esfuerzos de inversiones que, bien tú sabes, viene a la caída en los últimos 4 años. Entonces, hay desafíos que tiene Chile que tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos, pero falta un mayor esfuerzo de acercar la política exterior, acercar los asuntos internacionales a Chile, a las regiones, demostrar, por ejemplo, en una quinta región lo importante que es el comercio, porque ahí están los puertos, gran parte del comercio es marítimo en el mundo. Qué buen tema tocaste. A nosotros nos pasa, tenemos una sensibilidad muy cercana con el tema, porque el Conquistador FM es la radio con mayor cobertura nacional lejos. Se escuchan más de 100 ciudades y pueblos. Y nosotros estamos en contacto cotidiano con personas que su vida está ligada al mundo, con los productores de cerezas que tienen que andar preocupados del Año Nuevo Chino o del Día del Soltero, con los productores de nueces con cáscara o sin cáscara que están a la guaite de que otro país le baje los aranceles. O sea, la estructura productiva de Chile cambió mucho en 30 años. Industrias que no existían y son relevantes y que son de exportación ligadas al mundo. La forestal, la acuícola, la industria turística. Lleva 5 años Chile creció en turismo como no lo había hecho nunca. Uno de los sectores que más tira el carro con los alimentos de la economía de los últimos 4 años, que no ha sido buena. Entonces, bueno, y todo eso está ligado al mundo. Entonces nos encontramos, aparte con la zona norte minera, aparte de los servicios que también han tenido un crecimiento importante, bueno, nos encontramos con gente en todo Chile que comparte estas conversaciones y que ellos son los que nos estimulan a que sigamos hablando del mundo porque les afecta a ellos. Un operador turístico que sube el volcán Villarrica está conversando con nosotros a esta hora de la tarde y está preocupado de ver cómo va a influir la proyección económica para el aumento de los europeos que siguen viniendo y que les gusta subir el volcán Villarrica o pegarse, y así sucesivamente en todas partes de Chile. Entonces, las regiones son, para mi gusto, mucho más sensibles a la globalización y sobre todo en las nuevas generaciones que lo que son los grandes centros urbanos. Es una curiosidad, pero lo vemos cotidianamente. Claro, y tú ves, yo recuerdo una anécdota el 2014 que me tocó estar en Estados Unidos en una pasantía. Y había un experto de un think tank de los típicos que hay en Estados Unidos, no muy conocedor de Chile, pero cuando habló de política comercial, de apertura, dijo, por ejemplo, ese país de Sudamérica, Chile, que es un líder a nivel global en integración económica. Luego vámonos a lo que está ocurriendo actualmente. El famoso TPP-11, que es el esfuerzo del TPP sin Estados Unidos con una posibilidad que se incorpore al futuro. Gran parte de esa estrategia, Chile cumplió un rol fundamental. Así es. Incluso con su reunión el mes de marzo de este año, donde trae... Acá, en Viña del Mar, trae el anuncio de Trump, donde dijo nuestro gobierno, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a proponer? Y surgieron ideas interesantes como el TPP-11, la misma fórmula de incorporar estados asociados a la Alianza del Pacífico, y muchas de esas iniciativas Chile ha tenido un liderazgo. Y ese liderazgo hay que no solamente continuarlo, sino profundizarlo. Estuve conversando con el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín, el día de la Junta Anual de la Asociación de Exportadores de Manufactura, y yo le decía, me pareció muy interesante esa reflexión que hiciste de que la APEC 2019 en Chile sea un punto de partida para un gran acuerdo político sobre el rol de Chile en el mundo. Porque alguien podría decir, oye, pero ustedes
se entretienen hablando cosas y lo pasan bien, pero somos el 0,2% de la economía mundial y el 0,2% de la población mundial. No es la cola la que mueve el perro, es el perro que mueve la cola, así que déjense si nosotros no tenemos nada que hacer en las decisiones mundiales. Y uno dice, oye, es muy interesante esa cuestión, porque efectivamente el peso político, estratégico, militar de un país con el 0,2% de la economía mundial, el 0,2% de la población mundial, es cercano a cero. Sin embargo, Chile tiene en su historia internacional, y antes que tomara la decisión arriesgada de bajar unilateralmente los aranceles y abrirse al mundo y qué sé yo, con mucho riesgo, ya tenía una consideración de país pequeño, lejano, pero que contribuye al orden mundial en el derecho del mar, por ejemplo. ¿Cómo no? Si tenemos 5 veces el territorio marítimo en relación al territorio continental, y todavía nos queda mucho de ese mar que tranquilo te baña y que ofrece futuro esplendor, ¿no es cierto? Entonces, pon en contexto el rol que le toca una 0,2% de la economía mundial, 0,2% de la población mundial, y sin embargo tener un protagonismo. Cuando pasó por Chile el año octubre del 2016, Xi Jinping de vuelta de la PEC en Perú, lo que dijo de Chile, el que puede ser el hombre más poderoso del mundo, era un primer párrafo que yo lo tengo guardado como si lo hubiera escrito Walter Thompson o Leo Burnett, un publicista. Dijo unas cosas, se nota que le caemos bien a Xi Jinping. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Además del trabajo diplomático y político que hay que hacer, pero no, clarito que le caemos bien al hombre. Por supuesto, le caemos tan bien que hoy día estamos profundizando el acuerdo comercial que tenemos con China desde el año 2006. Y respecto de la PEC 2019, sin duda va a ser el evento internacional más importante de este gobierno, del próximo gobierno, el que asume el 11 de marzo. Ahí había y que va a estar invitado al G20 en Argentina. Y que va a estar invitado al G20. Es importante que los auditores sepan qué es la PEC. La PEC es un foro de cooperación económica Asia-Pacífico que incluye a 21 países, donde hay países como Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Chile, México, etcétera. Representa más del 60% del PIB mundial. Del ASEAN, del sudeste asiático, desde luego. Del sudeste asiático, Vietnam, Malasia, Singapur, Tailandia. Así es. Y este foro ya ha tenido un interesante acercamiento a las regiones, por ejemplo a la región de Valparaíso, que ya ha manifestado su interés de ser anfitrión de alguna de las actividades. La PEC 2019 va a tener alrededor de 15 actividades en Chile. Además, simbólicamente muy importante, porque cumple 30 años la PEC, pues el 2019. Exactamente. Entonces, cuando se cumplen 30 años, hay como una cierta presión de producir algún resultado. Y la PEC, que ha sido bien pragmática, porque va más allá de las formalidades, sino que son como grandes ideas para impulsar el comercio. Y es una tremenda oportunidad para Chile en dos sentidos. Uno, mostrar Chile al mundo. Un encuentro nacional, Chile al mundo, cómo se quiere plantear. Pero también, Cote, es relevante para definir cuál es el mediano plazo que quiere plantear Chile. En otras palabras, lo que yo decía, no es solo importante el envase, cómo se va a organizar, la logística, sino también el contenido. Si nosotros logramos plantear metas de mediano plazo que surjan de esa PEC 2019, la creación de una zona de libre comercio hacia Pacífico, el énfasis en el comercio de servicios y otros temas en orden de simplificar el intercambio entre los países, yo creo que nos vamos a notar un poroto muy importante. ¿Con qué opiniones, reflexiones, ideas, puntos de vista de lo que ha expresado Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Con cuáles discrepan? ¿Estamos perdiendo el tiempo aquí nosotros hablando de estas cosas? ¿O nada de estas decisiones que se toman en el mundo nosotros podemos levantar el dedo y decir, oye, y te pegan un coscacho y dice, usted es muy chico, no tiene nada que opinar? ¿Cuál es el rol de Chile en el mundo, en la región? ¿Hay un liderazgo chileno en Sudamérica, en América Latina y el Caribe, en la Unión de Naciones Sudamericanas? Yo creo que sí, yo creo que lo hemos tenido. No es casualidad que ayer un importante legislador argentino, en medio de la aprobación de leyes relevantes como la reforma previsional, haya destacado
las elecciones chilenas. Con eso se destaca al pueblo, al depositario de la soberanía popular, como en una carta del domingo en el Mercurio, cuando decía: el poder es nuestro, es de los jóvenes, de las mujeres, de los mayores, que vamos a elegir al primer mandatario, porque los mandantes somos nosotros, el pueblo. ¡Viva la soberanía popular! Gran conquista humana. De verdad, yo creo eso. Invito a las socios de la cofradía a que sigamos debatiendo sobre estos temas. Seguimos conversando inmediatamente después de la pausa con Jorge Saad. El Tito Robinson se ríe con esos recuerdos del pan de Pascua de la abuela Bascopé en Viña 40 años atrás. Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Me pongo en la situación de un exportador chileno que ve como el dólar cae y cae y cae. Sobre todo las pymes exportadoras, las grandes exportadoras de cualquier rubro, saben cómo cubrirse, tienen la posibilidad de cubrirse. Una diferencia del 10%, del 5%, del 8% puede hacer la diferencia en que un pyme exportador tome la decisión de lanzarse a la vida. Si ya vender adentro es difícil, salir a vender afuera es más difícil. No hay que ser muy vivo para darse cuenta de eso. Entonces esta fluctuación que de repente está en 660, ahora está que puede caminarse a los 600, para un precio tan relevante en un país condenado a salir al mundo a ofrecer sus productos, sus servicios, yo no creo que sea bueno. Los amigos economistas me dan 20.000 buenas razones, pero a uno, ¿cómo no va a haber alguna medida que no afecte las grandes cuentas y que genere ese necesario incentivo a la pyme que quiere exportar? Esa es una mirada de largo plazo. En alguna época tuvimos en la política exterior, con la rebaja unilateral de aranceles, un tipo de cambio real alto para favorecer a los exportadores, teniendo presente de que el destino del país sin plan B es salir al mundo a vender los productos y servicios. Por tanto, muy buena canción elegida por Jorge Saad. A los que se han incorporado recién, Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales en la Universidad Católica. Qué buena canción, Jorge Saad. Es buena la canción, es no muy buena. Me gustó tu análisis, nunca la pensé por ese lado, pero muy buena música. Muy buena canción. Qué bueno acompañar con buena música una conversación. Presidente Macri, en la Sociedad de Fomento Fabril, antes de las PASO, dice: queremos que los chilenos nos ayuden a desarrollar la industria minera. Ustedes saben, nosotros no. Y tenemos la presunción que en la cordillera que compartimos hay tanto mineral de un lado y para otro. Nos estaba llamando a profundizar la exportación de servicios, como los australianos, que son país minero como nosotros, pero exportan más servicios a la minería que la propia minería. Y ese es el destino fantástico cuando se nos vaya terminando el cobre, o cuando vaya siendo más barato, más caro sacarlo, o cuando ya solo nos dediquemos al cobre verde, como planteó Landarreche allá en la Asia Copper Meeting. Bueno, servicio a la minería, si eso es, desde la exploración en adelante, mucho valor agregado y mucha participación de talento chileno. Argentina y Chile, Chile-Argentina. Después hablemos de Brasil. Lula no puede andar más contento porque sigue subiendo en las encuestas. Hablemos del barrio. Hablemos un poco del barrio. A ver, primero, el barrio está en una situación de incertidumbre política importante, porque hoy día, ¿para qué decir? Tenemos el superciclo electoral de aquí al 2019, elecciones en Brasil y México, por ejemplo, el próximo año, el 2019 en Argentina y Bolivia, el próximo año también Venezuela, tal vez anticipada en Perú. Hoy día surgen estos análisis del giro hacia la derecha o una visión más liberal en Latinoamérica, pero si vemos la historia, los ciclos políticos en Latinoamérica son bien dinámicos y podemos estar después hablando nuevamente de un giro hacia otra orientación. Lo que tú mencionas con Argentina es tan importante que de hecho pocos saben, nosotros tenemos un tratado minero con Argentina hace 20 para fomentar, y muy poco utilizado para fomentar
los desarrollos mineros y el intercambio también en los países, por ejemplo, en todo lo que es provisión de agua o de servicios a la industria minera. Y en materia de servicios, el llamado que hace el presidente Macri es muy acertado, porque la industria de servicios a nivel mundial viene creciendo. Hoy día alrededor del 15% del comercio mundial es de servicios. Y ahí el desafío es en general en materia regulatoria o de reglas, porque servicios es muy amplio, servicios es telecomunicaciones, servicios son servicios turismo, personales, claro. Turismo, tecnología, software y industrias creativas. Industrias creativas. Para tú lograr una mayor coherencia o integración en los países en comercio de servicios, necesitas emparejar la cancha de las regulaciones, y eso siempre es lo más complejo, porque las regulaciones no son solamente los tratados, las leyes, son también normas administrativas, poner a conversar a servicios públicos de distintos países, y ahí se está pueden el hacer desafío. muchas maldades. Exactamente. Se pueden hacer muchas maldades donde cada uno quiere guardar su parcela, su cuota, es verdad. Eso lo conocemos mucho. Y por lo tanto la región está viviendo un fenómeno interesante, pero muy sujeto a qué es lo que va a ocurrir políticamente. Otro caso, el mayor acercamiento del Mercosur con la Unión Europea. Ese acercamiento se ha dado fundamentalmente porque hoy día tú tienes un presidente llamado Temer y Macri, que son más pro integración y que han tratado de lograr esa convergencia. Pero en los 10 años anteriores, con Dilma, Lula y con la presidenta Cristina Kirchner, hubo un aletargamiento en esos esfuerzos de integración. En consecuencia, todavía estamos muy expuestos a quienes lideran los países en Latinoamérica para ver qué es lo que va ocurriendo. Y además, los proyectos políticos hoy día son muy divergentes, son radicalmente distintos. Hay mayor polarización. Si tú ves los proyectos políticos en México de López Obrador con lo que está proponiendo el exministro de Hacienda, que se perfila como uno de los candidatos, el PRI, que me llamó la atención, me gusta, son que completamente yo distintos. Viví en México y trabajé en México, le tengo mucho cariño. México para Chile, Chile para los mexicanos, dicen ellos, y la verdad es que me parecería muy interesante una mujer a la cabeza del gobierno en México. Jorge, nos están cortando la cabeza y si nos pasamos el tiempo, dame titulares para una próxima conversación. Enero, cumbre en Vancouver para el tema Norcorea. Estados Unidos y Canadá la convocan y quieren invitar a todos los países que estén interesados en ese gran tema. Después, las declaraciones de Trump sobre que China y Rusia son sus rivales, el nuevo trato, también vamos a una noticia en desarrollo que vamos a ver, efectos de la reciente aprobación de la política tributaria de Estados Unidos. El líder, se los voy a poner porque esto es interesante escucharlo en directo, lo que dijo el líder de la mayoría demócrata en el Senado. Dijo, esto claro, cómo no, pues si no le va a gustar a Trump, si él forma parte del 1% más rico, esta ayuda a sus amigos del 1% más rico, ayuda a los que financiaron la campaña del 1% más rico. Trump es parte del problema y no de la solución. Una crítica fuertísima del líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos. Así que tenemos harto tema para una próxima conversación, Jorge, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y encantado de acompañarte y compartir con tus auditores cuando tú quieras.